Bienvenidos. En esta mañana vamos a estar analizando la palabra del Señor en un estudio que se encuentra en la guía de estudios Principios de Vida, y el título es Andar en el Espíritu es obedecer las indicaciones iniciales del Espíritu. Estaremos analizando el capítulo 10 del libro de los Hechos. Hablando del libro de los Hechos, podemos decir que este libro es un libro extraordinario. Es un libro histórico que narra la intervención en la vida de la Iglesia del Espíritu Santo para la evangelización, inicialmente de los judíos y posteriormente de los gentiles. Y luego, como era la encomienda que Jesús les había indicado a los apóstoles, a todo el mundo. Este libro de los Hechos tiene un capítulo muy importante, que es el que vamos a estar analizando hoy en día, y es el capítulo 10. Como les dije inicialmente, andar en el Espíritu es obedecer las indicaciones iniciales del Espíritu. O sea que vamos a ver de lleno la intervención del Espíritu Santo en este capítulo. El capítulo 10 es una obra magnífica porque habla acerca del misterio de la piedad. El misterio de la piedad se encuentra condensado en 1 Timoteo 3:16, y le quiero dar una lectura breve para que podamos comprenderlo mejor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En este libro vemos unos objetivos, en esta clase vemos unos objetivos que son los siguientes: comprender la necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo para realizar la obra de Jesús, en primer lugar. En segundo lugar, asumir un carácter atento y obediente que posibilite atender la orientación del Espíritu de Dios. Y en tercer lugar, aplicar adecuadamente la voluntad del Espíritu Santo a la conducta cotidiana del cristiano. Hay un pensamiento muy significativo para esta lección, y es la siguiente: la historia del cristianismo en el libro de los Hechos está marcada por una clara dirección del Espíritu Santo en la vida y en el trabajo de los siervos de Cristo. Y tenemos un texto que condensa lo importante de este capítulo, y es el siguiente. Se encuentra en Hechos 10, 19 al 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y ahora sí entramos a leer la palabra del Señor con respecto a este capítulo. Vamos a leer los versos del 1 al 8 para poder entender mejor la clase. Pedro y Cornelio. La experiencia de Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo.
Qué interesante. Él, Cornelio, es un hombre que tiene un grado de oficial del ejército romano, uno de los más importantes, es centurión. Se dice de los centuriones de la época antigua de Roma, del Imperio Romano, mejor dicho, que eran hombres de carrera, de estudios, eran hombres que llegaban a la posición de centuriones después de mucho trabajo, de mucho estudio y también de mucha lealtad hacia el Imperio Romano. En su carácter secular, Cornelio era un militar de rango, un centurión, además un hombre piadoso y temeroso de Dios. También era generoso con el pueblo, ayunaba y oraba a Dios. Hay que ver esas características. Cornelio era el hombre de autoridad, y actuaba diligentemente haciendo buen uso de su autoridad, disciplinado, organizado y obediente, razones por las que de inmediato da instrucciones para que procuren buscar a Pedro. Fíjense las cualidades de este hombre. Era un militar del poderoso ejército romano. Para aquella época Roma dominaba el mundo. Sin embargo, era un hombre sensible a las cosas de Dios. Y dicen de él que era piadoso y temeroso de Dios, temeroso primero. Esto es importantísimo porque en los hombres grandes, en los hombres de importancia, de autoridad y de posición, muchas veces estas dos cualidades son muy difíciles de encontrar. El hombre que tiene poder, por lo general, no suele ser piadoso, pero en este hombre se hallaban esas dos virtudes, temeroso y piadoso de Dios, que además, por el lado espiritual, oraba, daba limosnas al pueblo y ayunaba. O sea que estaba era muy buscador de las cosas de Dios. Y eso era muy importante de reconocer. Por eso tiene esta visión en la que se le aparece el ángel. ¿Cuáles fueron las instrucciones específicas que el Señor le dio a Cornelio? Si vemos el versículo 5 y 6, nos encontramos con que el ángel le dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón. Y le da todas las directrices. Envía hombres a Jope y le da el lugar exacto. Una especie de lo que actualmente llamaríamos un GPS. Le da las instrucciones específicas de que tiene que buscar a Pedro, que tiene que ir al lugar de Jope y que está ubicado en una casa que está cerca del mar. Muy bien. ¿Por qué cree usted que esta visión impacta a Cornelio? Por la magnitud de los acontecimientos y por la precisión de las instrucciones que le da el ángel para facilitarle la realización de lo encomendado. Cornelio, y esto como una nota al calce, simpatizaba con la forma de adoración judía y con la moralidad de los judíos. Además creía en el Dios único y verdadero, y aunque posiblemente no se había convertido de forma formal al judaísmo, ni había sido bautizado, ni había recibido el bautismo judío, era temeroso de Dios. Vamos a leer Hechos 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Era una orden, no era una sugerencia. Mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, le dice la voz. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Impresionante. Leemos esta parte y nos damos cuenta que Dios está trabajando paralelamente, tanto con Cornelio como con Pedro, de una manera muy especial. Cornelio buscaba de Dios. Pedro ya era
todo un apóstol y había tenido experiencias con el Espíritu Santo. No olvidemos el día de Pentecostés y todo el tiempo que estuvo con Jesucristo. Y sin embargo, Dios, sabiendo que uno era un hombre ya experimentado en los caminos del Señor y el otro era uno que buscaba la presencia de Dios, les da instrucciones específicas a ambos por medio de una visión. Está trabajando el Espíritu de Dios de forma paralela con ambos, para que haya certeza de lo que el Señor quiere lograr en ellos. En el caso de Cornelio, primero hay un interés inmediato por saber de qué se trata. Fijémonos en estas diferencias entre ambos. Ya hemos visto las similitudes. Dios está trabajando con ambos por medio de su Espíritu. Pero hay unas diferencias. En el caso de Cornelio, hay un interés por saber más de Dios. ¿Qué es, Señor? Es la pregunta que le hace. Y luego, cuando el ángel se va, Cornelio actúa de inmediato según las instrucciones recibidas. Y aquí quiero echar un poquito a las características de Cornelio con respecto a su vida como centurión. Era un hombre acostumbrado a dar y a recibir órdenes, y a cumplirlas de inmediato cuando eran recibidas, y a esperar respuesta cuando eran dadas. Era un hombre diligente en cuanto a su autoridad. Por su parte, Pedro, justificativo de por medio, no entiende nada y solo atina a negarse. Luego entonces Pedro queda, y esto es una manera risueña de decirlo, anonadado, estupefacto, atónito. Graciosamente podríamos decir queda patidifuso, porque no entiende nada. El mismo Dios que en el Antiguo Testamento tiene unas instrucciones, ahora acá por medio del ángel le está ordenando otra cosa completamente distinta. Baja el lienzo y fíjense que lo hace 3 veces, y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué creemos, o por qué usted cree que Pedro contestó de esa manera? Hay unas costumbres muy arraigadas en el corazón y en la vida de Pedro que son parte de la ley. La respuesta de Pedro a Dios fue que no había comido jamás, no tenía experiencia en haber comido cosas comunes o inmundas. La respuesta de Dios a Pedro es: no llames inmundo o común lo que ya Dios ha limpiado. La visión se repite 3 veces, si recuerdan, según la lectura. Porque las costumbres adquiridas durante la vida siempre llevan mucho tiempo de estar arraigadas en la mente de Pedro. A él le costaría desligarse de ellas. Además, le resultaba una gran contradicción. Sus instrucciones, las que recibía ahora, eran muy específicas, pero contradecían lo que él había estudiado y en lo que se había desarrollado su vida espiritual. Pero Dios le dice: no digas común lo que ya Dios limpió. Leamos Hechos 10 al 17, del 17 al 23, perdón. En esta parte de la lectura, el Señor le dice lo siguiente, la palabra dice lo siguiente: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos hermanos a Jope. ¿Cuánto tardó el Espíritu en revelar a Pedro el significado de la visión? Pedro estaba anonadado, como habíamos dicho, y no entendía, estaba pero anonadado completamente, no entendía lo que estaba ocurriendo. Y en medio de ese no entender y de tratar de entender, el Señor pasa todo esto que acabamos de leer. El tiempo que
tarda el Espíritu en revelarle a Pedro el significado de la visión, es el mismo que los enviados de Cornelio demoran para preguntar por la casa de Simón, el curtidor, donde se hospedaba Pedro, y tocar la puerta de la misma. O sea, entre averiguar dónde era exactamente y tocar la puerta, ese es el tiempo que demora el Espíritu de Dios. El Espíritu tuvo que despabilar a Pedro en un abrir y cerrar de ojos. Le dijo: he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Si vemos después todo el resto del relato, desde el versículo 24 al 48, vemos que Pedro obedece, desciende, a pesar de que aún tenía dudas quizás, pero desciende y les pide razones de la visita. Entendiendo que era el Señor el que lo guiaba, entonces los invita a pasar a su casa. Va empezando a romper con sus tradiciones, vamos a decir, lo que él tenía bien arraigado, empieza a romper con ello y los atiende. Y no solamente que los atiende, sino que los hospeda. Y ya desde ese momento está rompiendo con algo que venía siendo parte de su tradición según la ley, porque estaba aceptando extranjeros dentro de la casa donde estaba él hospedado. Y al día siguiente entonces parte con ellos para ver a Cornelio. Esta es, podríamos decir, la oportunidad que se le presenta a Pedro, que había tenido la experiencia de predicarle por medio del Espíritu a los judíos de diversas naciones el día de Pentecostés. Es la oportunidad para entonces abrir la puerta de la predicación del Evangelio hacia los gentiles, una puerta que sería muy, muy significativa. ¿Cómo demostró Pedro que había captado lo que Dios le estaba enseñando por medio de la visión? Pues primero obedeciendo la encomienda del Espíritu, luego dilucidando la visión que ha tenido como una metáfora que demuestra lo que Dios es capaz de hacer por causa de la salvación de los que ha limpiado por amor de su nombre, como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pedro declara: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, de una manera muy específica. Cuando llega a la casa de Cornelio, están todos esperando por Pedro. Pedro iba con 6 judíos más, 6 miembros de la iglesia, como testigos para que ellos pudiesen observar todo lo que ocurría, ya que iba enviado por Dios. Y cuando llega, entiende que sí, que efectivamente había sido guiado por el Espíritu. Viene Cornelio, se postra ante sus pies. Pedro lo levanta, le dice: yo también soy hombre, no tienes por qué hacerlo, ¿por qué me has hecho venir? Y él le dice, le cuenta lo de la visión que ha tenido y de cómo el ángel le indicó que lo fuera a buscar, que lo mandara a buscar, y entiende entonces que es la oportunidad que le da el Señor por medio del Espíritu Santo para predicarle la palabra y abrir una puerta grande a los gentiles. Por eso es que Pedro dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, como requisitos primordiales, fundamentales y básicos. Eso es lo que quiere Dios, más allá de cualquier otro sacrificio. Y acá acontece algo hermoso para Pedro. Pedro les predica, les habla, les da la historia del Señor, cómo ha hecho milagros, maravillas y cómo entregó su vida para salvar a la humanidad. Y inmediatamente que está hablando, cuando está hablando, cae el poder del Espíritu Santo sobre toda la casa de Cornelio, que estaba no solamente con su familia, sino con amistades importantes. Me imagino que habrá gente dentro de la milicia que también estaba presente ahí, sus soldados, algunos de ellos, y otros oficiales. Y aquí acontece algo hermoso. Pedro nos traslada en un flashback magnífico, histórico, nos lleva con el pensamiento, por medio del Espíritu Santo, de ese Espíritu eterno, de todos los siglos, de todos los tiempos, a un pasaje que nos muestra lo que de verdad es importante para Dios. Y esto se encuentra en Deuteronomio 10, 12 y 22, y con esto vamos a estar prácticamente concluyendo la lección. Deuteronomio 10, del 12 al 22. Vamos a buscarlo. Es muy importante este pasaje porque en el Señor le da la clave
a Pedro, que seguramente se ha pasado la noche pensando en la visión que había tenido para poder seguir las instrucciones del ángel. Acá estamos. Lo que Dios exige. Ahora pues, le dice la palabra, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y tus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios no hace acepción de personas. Pedro lo había entendido de esta manera, había atendido las directrices del Espíritu de Dios que le había dado el Señor por medio de su ángel y había llegado a la casa de Cornelio para abrir una puerta grande por medio del Espíritu Santo para la evangelización de los gentiles. Y estos entonces se beneficiaron porque hicieron caso a las directrices del Espíritu Santo y en obediencia hicieron todo lo que el ángel les instruía para hacer. Andar en el Espíritu es obedecer las indicaciones del Espíritu. Que Dios los bendiga mucho, queridísimos hermanos, y que esta palabra haga nido en sus mentes y en su corazón. Dios los bendiga.